Perdón. Yo también. El segundo ejercicio que debemos hacer hoy es ponerle atención por parte de quien está coordinando el tema, ahorita el doctor José Anderson, en el ámbito de lo que debe ser el manejo de la plataforma y que tengamos la menor cantidad de interrupciones posible. Entonces, con el doctor Castillo culminamos la parte de audiencias preliminares en forma general, aun cuando, insisto, quedamos pendientes de poder consolidar alguna información que quedó pendiente del viernes. Y esa charla del día de hoy es importantísima mirarla, o sea, mirar la charla que vamos a tener con el doctor Castillo en relación con las audiencias de control de garantías, con el tema que nos va a compartir el doctor Eliodoro Fierro Méndez, que es el tema de la criminalística de las nociones generales. Tan importante esto es para el mismo examen como para el resto de los intereses de quienes ejercemos la función judicial. Allí está el quid del derecho penal. Creo que una de las cosas más interesantes que podemos nosotros afirmar del derecho penal es que se soporta, su base fundamental no está en la cúspide de la jurisprudencia, ni está en la labor de los jueces, ni está siquiera en la labor de los fiscales, ni de los defensores, ningún otro actor tan importante como el experto en criminalística, como el primer respondiente, como el miembro de policía judicial en relación con todo lo que tiene que ver con los elementos materiales de prueba, la evidencia física, e igualmente que en el tema de la información legalmente obtenida. Es a partir de ese señalamiento puntual que podemos ir construyendo el proceso penal. Por eso hicimos lo propio para dejar de últimas esta charla de criminalística con el doctor Eliodoro Fierro Méndez, después de haber escuchado los diferentes tópicos de lo que corresponde a las audiencias preliminares que culminamos hoy, como lo decimos, con la participación de los doctores Castillo y Fierro Méndez. Y en ese sentido, pues solamente me falta en este momento saludarlos a ellos dos muy cordialmente y a presentar su hoja de vida. El doctor Francisco Javier Castillo Forero es fiscal de la Unidad Nacional contra el Narcotráfico, delegado ante los jueces penales del circuito. Es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, docente universitario en pregrado y posgrado, formador de dirección de la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación, quien nos va a impartir en un lapso de 40 minutos sus ideas sobre lo que es el tema puntual de esa clase de audiencias. Y continuamos luego con el doctor Eliodoro Fierro Méndez, quien en la actualidad desempeña el cargo de juez 12 penal de ejecución de penas de Bogotá. Es un reconocido abogado, tratadista de la Universidad Libre, profesor de especializaciones y maestrías. Fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, autor de una muy buena cantidad de libros y ha sido conferencista en diferentes escenarios, tanto en el orden interno como en otros países. Doctor Eliodoro Fierro, doctor Castillo, tengan ustedes una muy buena tarde. Les cedo la palabra al doctor John Anderson Beltrán para que dé las instrucciones correspondientes para el día de hoy en relación con la moderación de nuestro evento. Doctor José Anderson. Muy buenas tardes para todos, doctor Hermendario Lara, doctor Francisco Castillo, doctor Eliodoro Fierro. Reiterar esos profundos agradecimientos por su vocación de servicio con la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. Puntualmente, como es de costumbre, ya el auditorio conoce, formular las inquietudes que tengan a través del chat de participación. Una vez se finalicen las dos charlas, las indicaremos a los conferencistas. Luego, a continuación, nos acompañará el doctor Francisco en un tiempo aproximado, como ya se decía, de 40 minutos. Acto seguido, el doctor Eliodoro Fierro. Y una vez se surtan las dos exposiciones, indicaremos esas inquietudes que ustedes vayan formulando. De igual manera, les agradecemos, por favor, silenciar los micrófonos, las cámaras cuando
ingresen a la capacitación. Nuevamente bienvenidos, doctor Francisco Castillo, tiene usted el uso de la palabra. Beltrán, muy buenas noches para usted, fraternal saludo para todos los asistentes y primero sea la oportunidad de agradecer esta invitación que me ha hecho la Corporación Justicia, o Corjusticia más bien, a través del doctor Beltrán. Es para mí un verdadero placer poder compartir con ustedes en esta tarde-noche del día de hoy. Y pues como lo señalaba el doctor Hermens, el día de hoy se cierra como tal este ciclo de las audiencias preliminares y quedó entonces para esta culminación del ciclo el tópico referente a las audiencias de control previo y posterior referente a los diversos actos de indagación que están dentro del proceso penal. Entonces sea lo primero decir, hay un micrófono abierto, no sé si alguien lo puede apagar porque genera como ruido y de pronto interrumpe la charla, no por mí, sino por los demás. Perdón, doctor Castillo, sí, realmente lo que le pedimos a nuestro querido auditorio es que tengamos disciplina en el manejo tanto de la cámara como del audio. Ustedes no saben lo difícil que es para un conferencista con un grupo grande de personas que están en el auditorio, tener que volver a repetir, volver a aclarar algunas cosas porque alguien dejó el correspondiente micrófono abierto. Les pedimos el favor, de corazón, les pedimos ese favor a todos que le pongamos atención a eso. Y doctor José Anderson, a la persona que está manejando el audio de nuestra charla, que por favor esté atento y sencillamente lo sacamos del aula y ni modos, hay que cumplir con eso porque no hay otra salida. Doctor Castillo, siga, por favor, gracias y qué pena con la molestia. No, tranquilo. Entonces, continuando con el tema, pues en efecto son esos actos de indagación e investigación en las dos etapas que tienen una diferenciación o una culminación la una de la otra y que repercuten en unos efectos procesales que los veremos a continuación de cuál es en sí esa diferencia. Entonces, los actos de investigación, sea lo primero decir, están absolutamente reglados en el Código de Procedimiento Penal. ¿Ello qué quiere decir? Que el mismo estatuto procedimental ha fijado las reglas de cuáles son los actos de investigación o indagación. Me disculpan si manejo indistintamente la palabra actos o la frase actos de investigación o indagación, pero pues quiero que entiendan que es exactamente lo mismo, de los cuales la Fiscalía o en el evento del acusador privado, con una restricción prevista en la ley 1826, puede hacer uso con la finalidad de establecer, bien sea la materialidad de alguna conducta típica o la responsabilidad de el que en nuestra hipótesis puede ser o pueden ser los diversos sujetos activos de la conducta. Esto simplemente para aclarar entonces que los actos de investigación están reglados dentro de la ley 906 del 2004. Al punto entonces que las personas que están en este auditorio y han estado vinculados en algún momento a la Fiscalía General de la Nación, cuando realizamos las respectivas órdenes a Policía Judicial, el mismo sistema arroja un listado puntual de cuál es el acto de investigación que se pretende realizar. Y esto pues surge del artículo 200 en adelante del Código de Procedimiento Penal. Allí se encuentran todos los actos, me refiero a los que requieren control previo o los que requieren control previo y posterior o los que no requieren ni control previo ni control posterior. Pero para la charla del día de hoy nos atañe en específico esos actos de investigación que requieren un control previo y un control posterior. Para poder entender la naturaleza de esos actos de investigación, es absolutamente necesario centrar nuestra atención en la sentencia C-336 del año 2007,
expedida por la Corte Constitucional. Sentencia entonces que por ser de ese talante de constitucionalidad, pues tiene un efecto erga omnes. Ello quiere decir que es de obligatorio cumplimiento, y en el evento de que algún juez de la República se quiera apartar de dichas determinaciones allí contenidas en su parte resolutiva, pues tendrá entonces que hacer un ejercicio argumentativo, bien sea por control de convencionalidad o en su defecto por unas razones puntuales del caso en examen que tiene en su despacho, porque no acoge entonces los lineamientos dispuestos en una sentencia de constitucionalidad, porque reitero, está, en otras palabras, pues es de obligatorio cumplimiento. Entonces, en esa sentencia C336 del año 2007, la Corte Constitucional realiza un juicioso examen de los actos de investigación, pero particularmente de los actos de investigación que de una u otra forma menoscaban en cierta manera derechos fundamentales. Y para ello, la Corte Constitucional empieza entonces realizando un examen de los lineamientos previstos en el artículo 250 constitucional, y genera allí entonces una interpretación un poco exegética, pero necesariamente debe ser exegética esa interpretación cuando se trata de derechos fundamentales o de garantías fundamentales. ¿Por qué? Pues entonces, porque se hace necesario realizar una integración normativa, no solamente entonces de ese artículo 250, sino también del Código de Procedimiento Penal, y aunado al Código de Procedimiento Penal, pues las normas rectoras de nuestra Constitución, o los primeros artículos de nuestra Constitución, incluido el preámbulo y el artículo primero, que hablan de la dignidad humana. Y entonces allí hacen un juicioso análisis y advierten que en el artículo 250, en sus literales A, B y C, fue absolutamente claro el constituyente cuando advirtió las facultades que se le otorgaban a la Fiscalía General de la Nación, haciendo o generando una pérdida absoluta. Me disculpan, apagué la cámara. Generando una pérdida absoluta de las funciones jurisdiccionales en tratándose de la Ley 906 del año 2004 o del sistema penal acusatorio. Esto simplemente para garantizar entonces siempre una vinculación del aparato jurisdiccional o de los jueces de control de garantías, que se crean también a partir de ese acto legislativo 003 del año 2002. Así las cosas, entonces vemos que en el literal B, puntualmente, el constituyente advierte, o a través de ese acto legislativo se advirtió, que la Fiscalía podría realizar unos actos particulares, siendo estos sometidos a un control posterior. ¿Y por qué eran sometidos a un control posterior? Porque limitaban de una u otra forma la intimidad de las personas. Pero esa intimidad, entonces, la vinculó en el análisis de esa sentencia 336 del año 2007 en dos aspectos fundamentales: en la inviolabilidad del domicilio, al exigir como tal la misma norma superior el control posterior de los registros y allanamientos, o de la orden de registro y allanamiento librada por el fiscal, y la orden de interceptación de llamadas. Entonces, el registro y allanamiento y la inviolabilidad, o más bien la intromisión a la intimidad de las personas a través de las interceptaciones telefónicas. Esa sería como el primer, o lo agrupó la Corte Constitucional, advirtiendo pues que del mismo cuerpo normativo del literal B se tenía prevista esa situación puntual, que era necesario acudir al juez de control de garantías para esas situaciones particulares. No obstante, el mismo literal C decía que los demás actos previstos, los demás actos de investigación o indagación previstos, de los cuales no se hacía referencia y tuvieran algún tipo de menoscabo a derechos fundamentales,
requerirían no solamente el control previo, sino también el control posterior. Bueno, pues sería distinto, requerirían el control previo y el control posterior. Entonces, haciendo una exigencia también al órgano de persecución y poniéndole una limitante, y es simple y llanamente contar con la autorización de un juez de la República con funciones de control de garantías. Y en el evento de los aforados, pues ya todos conocemos que será un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá